Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y bueno, ya estamos con la invitada de hoy, Raquel Traba, una de las fundadoras de Triple, este espacio donde siempre pasan muchas cosas y muy interesantes. Muchas gracias por venir aquí a Noticias Positivas, Raquel. Gracias a ti, Daniel, por traernos y por darnos este espacio de compartir, ¿no? Las cosas en las que estamos enredadas. Enredadas y además está muy bien ese término porque sí, al final estamos hablando de la creación de redes o de ecosistemas. Si quieres, por empezar, es muy interesante este nombre Triple, que yo creo que hace referencia a algo muy importante. Cuéntanos, ¿por qué os llamáis Triple? Bueno, pues lo llamamos triple porque este proyecto nace del ánimo de hacer un triple impacto. O sea, somos una empresa, no somos una ONG ni estamos en el tercer sector. Entonces, y insisto en esto o pongo la puntualización en esto porque es interesante, ¿no? En el camino que luego hablaremos más tarde, ¿no? En el camino legislativo que se está abriendo en torno a los diferentes tipos de empresa. Es interesante conocer, ¿no? Que hay un cuarto sector, aparte del tercer sector, que somos empresas, pero que trabajamos con un propósito triple, que no solamente es el económico, obvio, necesario para la supervivencia, sino también estamos trabajando por hacer una transformación de índole social o de índole medioambiental. Esto es muy importante, este triple impacto, si tú quieres. Bueno, de hecho, Sanas, esta asociación de empresas de este triple impacto, si tú quieres, bueno, pues está ahí en la sede de Sanas, está en Triple y participáis a su vez como Triple dentro de Sanas, como una de las entidades miembro, ¿no? Sí, el vínculo con Sanas está de origen, o sea, Sanas es una asociación de ámbito nacional que aglutina empresas que se autodenominan del cuarto sector o de triple balance o de triple impacto. Es que hoy en día, ¿no? La nomenclatura se está transformando mucho Sí. porque el triple balance, que es de donde viene un poco el recoger esas empresas que tienen una acción en esos ámbitos que he detallado, es un término antiguo, ¿no? Que es de los Sí. 90. Y esto en estos casi 20 años, ¿no? Ha evolucionado muchísimo. Entonces, bueno, por lo que entiende la gente, empresas de impacto, ¿no? Y dentro de Sanas, pues estamos unas 150, 170 empresas distribuidas por toda España. Es una asociación multisectorial, que si hay gente aquí que me está escuchando, yo invito a que se pase por la web, eche un vistazo, porque realmente es un espacio de apoyo importante de flujo de información, de flujo de trabajo también. Y es un gusto estar colaborando con una entidad en la que se comparte un lenguaje, ¿no? En el que te están entendiendo. Entonces, bueno, tenemos una participación muy activa en Sanas. Yo creo que este concepto de cuarto sector, al final la gente, yo creo que debe imaginar, el tercer sector es el de las ONGs, ¿no? Luego está el sector empresarial, ¿no? Entonces sería como un mix, son empresas que tienen esa función social, un impacto positivo, es decir, intentan solucionar o atenuar algunos de los problemas que sufrimos, pero claro, eso tiene que tener una rentabilidad, que si tú lo piensas, Raquel, en el fondo es recuperar la esencia misma de la actividad económica productiva, porque al final las empresas, se supone que el origen de una empresa es una actividad por la que ganas dinero, pero porque satisfaces una necesidad social, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en los últimos años, sobre todo cuando hemos derivado hacia un sistema económico especialmente especulativo, donde no es tan importante satisfacer necesidades, sino ganar la pasta por la pasta, muchas veces las empresas se han desligado de esa función con la que nacieron, que claro, era ganar dinero, pero ganabas dinero precisamente porque realizabas alguna labor útil para la sociedad, ¿no? Y al final estáis reivindicando una vuelta a la verdadera esencia de lo que es la actividad económica, que no es pegar un pelotazo, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, has escrito muy bien, lo has escrito de la misma manera que el que describía la actividad económica el economista Adam Smith, ¿no? Sí, Y que exacto. luego tanto se ha vapuleado o tanto esas teorías bueno, se han manejado para llevarlas en una dirección o en otra. Yo en ese contexto, y a la gente que nos está escuchando, les recomiendo muchísimo leerse un libro que igual ya se lo han leído, que se llama Economía Donut, Ujú. y que básicamente viene a definir lo que tú acabas de explicar, ¿no? El objetivo de las empresas no tiene que ser lucrarse
sin ninguna frontera ética o sin ninguna valoración del impacto que está teniendo en el ámbito social donde actúa, bueno, en la economía global, que tampoco es mi tema, ojo, que yo no soy economista, pero bueno, que la economía global al final hay un impacto muy directo de las cosas que se están haciendo en Occidente, ¿no? Y eso, pues desde que Naomi Klein empezó a hablar, ¿no?, de la globalización y demás, eso no ha dejado de crecer y cada vez se ha puesto más negro. Entonces, justamente nuestras empresas lo que hacen, obvio, tienen un lucro porque es una actividad económica, es una actividad empresarial y sí que estás manteniendo unos costes y ganándote la vida de alguna manera, pero no tendría sentido eso si no estuvieses haciendo un acto de transformación social, no estuvieses aportando algo a la sociedad a la que perteneces, incitando o promoviendo cambios positivos, ¿no? Como, bueno, luego hablaremos de la beca, pero esa es una forma de reivindicar, pero tantas otras que son diarias, ¿no? Simplemente por acotarlo un poco, que luego vamos a profundizar más en el tema de la beca, pero creo que es importante nombrar que precisamente este cuarto sector vive un momento muy interesante porque se está tramitando una ley que precisamente hace referencia a esa naturaleza especial dentro de la economía actual, ¿verdad?, del cuarto sector. Cuéntanos un poco. Sí, pues bueno, es muy reciente, desde hace algunos años en Europa se empieza a trabajar para crear una taxonomía, lo que le llaman la taxonomía europea, que es pues, bueno, recoger un catálogo de actividades, ¿no?, que hacen algunas empresas y sí, si tú te identificas, ¿no?, con tu actividad dentro de esa taxonomía, pues digamos, el Estado te protege de alguna manera, ¿no? Te devuelve un poco lo que tú estás aportando. ¿Cómo te lo devuelve? Bueno, pues son políticas fiscales, por ejemplo, más beneficiosas, son posibilidades, por ejemplo, de pugnar a un concurso público y tener algo de ventaja, que se os pueden ocurrir un montón de ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de urbanismo en las ciudades, que es constante, ¿no?, el construir y reconstruir pues espacios civiles dentro de las ciudades, ahí, ¿no?, si Sí. aplicamos el sentido común, sería mucho más interesante que, por ejemplo, para jardinar la Plaza de España se contase con una empresa que tiene un recorrido de años trabajando por la renaturalización de una ciudad que por otro tipo de empresas, ¿no? Bueno, pues esto que parece de sentido común, lo que se va a hacer ahora es recoger en una ley. En Italia ya está vigente esta ley, en España estamos en el proceso y bueno, es algo muy necesario que aplaudimos muchísimo y que desde Sanas, porque aquí sí que hablo con el sombrero de Sanas, ¿no? Yo soy articuladora de alianzas de cuarto sector en Sanas y desde Sanas creemos que las empresas que nos identificamos desde hace muchos años dentro de ese sector tenemos que ser interlocutoras, ¿no?, dentro de este debate, de esta conversación, para que además también se canalicen todos estos flujos a través de lo público y no se privaticen partes del proceso, ¿no?, de catalogación. Estás diciendo debéis ser interlocutoras. Es una ley sobre realmente vuestro sector. ¿No lo estáis siendo o no todo lo que os gustaría? Bueno, los movimientos son muy incipientes. Yo tampoco puedo hablar en profundidad. Yo me acabo de unir como articuladora este año, entonces tengo dos compañeros en el equipo de Sanas, ¿no?, Carlos Cordero y Iñaki Alonso, que tienen mayor bagaje que yo para poder aportar información de mejor calidad o con mayor precisión. Pero bueno, digamos que el debate se está abriendo ahora, ¿no? Es súper reciente, súper reciente. Entonces es ahora cuando tiene que llegar, está llegando a la clase política y en estos próximos meses, en estos próximos años, es cuando se tienen que abrir, ¿no?, esos canales de comunicación y de recoger cuáles son nuestras necesidades. Y tienen que ser propio las empresas las que aporten esa información porque somos las que lo vivimos en el día a día. Pues a ver si es verdad, si se toma nota y se trabaja en este sentido, que también, como tú bien dices, sería de sentido común. Y entrando, si quieres, ya un poco en el tema de esta beca 8M Emprendedora Social, bueno, es que es muy necesario porque en todos los sectores y también aquí en este cuarto sector, pues vemos una brecha, este techo de cristal, ¿verdad?
Sí, hay brechas, bueno, de muchos tipos, ¿no? Bueno, el patriarcado, el machismo estructural que permea toda la sociedad, pues llega a todos los estratos. Eso es algo que está claro y todo el mundo pienso que ya lo tiene claro. Entonces, bueno, desde nuestro pequeño lugar triple, ¿no? Y en colaboración, porque eso también está en nuestro ADN, el establecer relaciones de colaboración con otras entidades y organizaciones, en colaboración con la Fundación Ashoka España, lo que hemos tratado de hacer es simplemente dotar a una emprendedora social de los medios necesarios para levantar un proyecto. Entonces, bueno, ahí estás hablando de muchas cosas a la vez, ¿no? Estás hablando de que muchas veces no se tiene un cuarto propio y me traigo a Virginia Woolf a esta conversación porque creo que sigue teniendo la misma vigencia que hace un siglo, ¿no? Sí. Bueno, pues necesitas un lugar donde trabajar, ¿no? Y necesitas unos medios para desarrollar ese trabajo. Entonces, bueno, aportamos lo que podemos, no somos una gran empresa que podríamos aportar, no sería genial poder aportar una dotación cuantiosa para el premio y que además pues insuflase un poco de liquidez económica a nuestras emprendedoras, pero bueno, todo se andará. De momento, lo que incluimos en la beca, y creo que es bastante positivo, ¿no? Como el impacto que está teniendo en la primera convocatoria María Borrell, que lleva con su proyecto aquí, ya va a cumplir un año, ya en marzo va a salir. Pero lo que aportamos es un espacio de trabajo fijo durante un año, que es valorado en 5.000 y pico euros. Pues bueno, oye, eso te lo ahorras en tu emprendimiento, pues lo destinas a otra cosa, ¿no? Más interesante. Y luego, por otro lado, tiene una parte de formaciones y una parte de contactos bueno, que también son muy necesarios, porque tú emprendes en algo, en lo que sea, y no sabes de todo. Necesitas que te complemente, pues igual no sabes nada de marketing, ¿no? Y necesitas también que te dé ese apoyo en marketing o nunca has emprendido y no sabes cómo hacerlo. Tienes una gran idea, sabes que lo vas a conseguir, sabes que tiene recorrido, pero necesitas a alguien que te ayude en ese camino. Un camino que es verdad que no es fácil, pero como siempre sucede, no es fácil en general, para las mujeres siempre es un poco más difícil si cabe. Cuéntanos un poco, si quieres, esas dificultades extra con las que os encontráis las mujeres a la hora de emprender y específicamente, que encima lo complica todo mucho más, con esta filosofía del cuarto sector, que evidentemente pues sí, lo hace todo más difícil. Bueno, pues, o sea, dentro del cuarto sector muchas veces hay mucha innovación, ¿no? Bueno, porque estás innovando soluciones, ¿no? A problemáticas sociales o medioambientales que tienes delante. Entonces, en el caso de la beca, de nuestra beca, pues datos, ¿no? Por ejemplo, en España, como el 40 y algo por ciento del emprendimiento que se hace, lo hacen mujeres. Pero claro, emprendimiento también es abrir una panadería, o sea, el emprendimiento es muy amplio. Cuando hablamos de emprendimiento innovador, estamos bajando el número a un 14%. Un 14 nada más. Un 14% de mujeres que emprenden en sectores o con actividades innovadoras. Entonces, ahí determinamos, ¿no? Ahí está claro que hay una barrera. Si está tan desbalanceado, ¿no? De alguna manera, ahí hay una barrera. Luego, por otro lado, claro, no es el emprendimiento, ya no es solo tener la idea y poderla poner un poco en marcha, es que el siguiente paso es encontrar financiación. Las dificultades que tiene una mujer para encontrar financiación son altísimas. Y os voy a dar un dato que os va a hacer, a mí por lo menos, o sea, gracia. Te ríes por no llorar, pero en los PIB para inversores y para buscar financiación, ¿Sí? el porcentaje, el ratio más alto de conseguir esta financiación se deposita en hombres, lo primero, ¿no? Hombres blancos, etcétera, etcétera. Hombres blancos atractivos. Ojo, ¿Cómo? Atractivos. Qué mal vamos, entonces. Y no, o sea, no se está mirando el dato, se está mirando la persona que está detrás Qué fuerte. este proyecto. Entonces, bueno, esto es un estudio que se hizo, que si quieres te lo paso para que te lo leas. ¿Quién hizo ese estudio? Ay, pues ahora no te lo sé decir de memoria, pero te lo envío y si luego lo quieres poner tú con subtítulos o algo, pero bueno, es un estudio muy reciente, es un estudio de hace, un paper, vamos, académico, de hace un año, 2 años. Entonces,
En la muestra que hicieron, que fue una muestra en un contexto occidental, esos fueron los resultados, ¿no? Hombres blancos atractivos, por encima de los no atractivos. Y luego, detrás de todo eso, las mujeres, ¿no? Entonces, conseguir convencer con un pitch es Hombre, complicado en estas aquí lo estoy condiciones. mirando, que lo bueno de tener el ordenador delante es un estudio nada más y nada menos del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, que es una de las entidades de investigación más importantes all over the world, o sea que es una fuente fiable y vamos, que se lo dice el MIT, que era donde estaba Howard, nada más y nada menos de Big Bang Theory, o sea que si lo nombran en una serie así, no, esto es simplemente para que la gente le suene, pero el MIT estamos hablando, sí, de una entidad bastante acreditada, bastante importante, y sí, está claro que si lo dicen es que pasa así, es muy heavy lo que estamos hablando y demuestra que nos queda muchísimo por recorrer. Imagínate. Y claro, entonces la mayor parte de la inversión para hombres blancos atractivos y qué cachito pequeñito de la tarta queda para las mujeres. Bueno, pues queda un cachito muy chiquitín porque Claro. date cuenta que solamente para llegar a la etapa de buscar financiación tienes que tener muchas cosas, ¿eh? Tienes que tener un proyecto muy sólido y para tener un proyecto muy sólido has tenido que tener el espacio de trabajo y los recursos, ¿no? Porque necesitas mucha research, necesitas mucha investigación para poder aterrizar ese proyecto y más en estos tiempos, ¿no? Porque si estamos hablando de proyectos de hace 25 años que no eran tan tecnológicos, igual, bueno, pues puedes encontrar salidas más económicas. Hoy en día la tecnología es fundamental, o sea, si os fijáis, todos los premios que salen a innovación básicamente se dan a empresas que son proyectos tecnológicos, aunque haya luego, o sea, con ese proyecto tecnológico se esté trabajando en pro de lo social, pero hay un proyecto tecnológico detrás y eso es mucha inversión. Entonces, bueno, estamos muy en desventaja, muy en desventaja. Volviendo a esta beca 8M Emprendedora Social, bueno, como dices tú, hay una dotación económica, también hay una parte de formación, una red de contactos, básicamente cosas que se necesitan, muy importantes cuando empiezas un proyecto especialmente, y además añadidos que no se contaban con ellos, pero que son producto de esa sororidad, ¿no? Por ejemplo, esta ayuda de Carol Blázquez de Coalf como una mentora, lo cual no estaba en esta primera convocatoria, pero fue un movimiento espontáneo. Cuéntanos porque creo que es interesante. Bueno, a mí me parece de una belleza enorme, Sí. porque Carol participó en la beca únicamente como jurado, o sea, la convocamos para ser jurado, accedió, dijo que sí, y bueno, ahí acababa un poco la relación. Entonces, cuando se involucró, empezó a leer los proyectos, empezó a ver la gente que se había presentado y demás, bueno, pues de manera voluntaria y de manera unilateral, ella se propuso, dijo, oye, si queréis, yo me ofrezco para hacer mentorías a la ganadora. Y claro, estamos hablando de una mujer que tiene un recorrido en Claro. innovación enorme, o sea que el conocimiento que te va a pasar es un conocimiento muy, muy valorable. Y de hecho, bueno, María Borrell, que es nuestra ganadora de la convocatoria anterior, pues lo está disfrutando y seguro que le da frutos de una manera, bueno, pues con más duración en el tiempo, porque no es solamente las mentorías, es que al final, a través de las mentorías y de las formaciones, tú estás entrando en contacto personal, ¿no? Con la gente, que eso también es una cosa importante que aportamos desde el cuarto sector, ¿no? Que trabajamos, parece que es una cosa que no tiene importancia, pero la tiene. Trabajamos por construir relaciones interpersonales que tengan un sentido, que no sean puramente utilitaristas. Relaciones personales que se mantengan en el largo tiempo y que sean ricas para las dos partes. Entonces, yo creo que esto ejemplifica de alguna manera, ¿no?, la iniciativa de Carol de sumarse a la continuidad de la beca durante un año, que no es poco compromiso, ejemplifica mucho esa otra forma, ¿no?, de construir relaciones personales, que es a través de un vínculo que tenga más sentido que el puramente funcional y utilitarista para dar un paso más. Pues ya que estamos con María Borrell, que fue la ganadora del año pasado, bueno, fundadora de Women Empowered, ya que estamos, vamos a hacerle un poco de publi, hablarnos de este proyectazo. Bueno, están todavía en una fase muy, Ujú.
muy semilla del proyecto, o sea, no está muy desarrollado, está todavía en la parte de research y eso está bien, hablábamos de ello antes, ¿no? Es necesario tener un espacio para hacer ese trabajo sólido, que es fundamental para sentar una propuesta de valor que realmente sea sostenible, ¿no? En el tiempo y que sea competitiva. Entonces, ahora mismo ella está en esa fase, ¿no?, de investigación en la que está recopilando qué es lo que necesita el mercado, cuáles son las demandas de las empresas para tener equipos de trabajo más equilibrados, ¿no?, hablando de género. Es bastante interesante y, bueno, esto os lo puede contar ella más, si un día a ti te apetece entrevistarla, que os cuente las tripitas del proyecto con más detalle, pero es interesante que después de una búsqueda, ¿no?, cuantitativa y cualitativa que ha hecho, los resultados son muy similares. O sea, quiero decir, la demanda que tiene la mayoría de las empresas suele ser coincidente, con lo cual el nicho está identificado, es súper necesario. Me consta que hay más mujeres con iniciativas en el plano de los recursos humanos para introducir transversales y herramientas a las empresas pequeñas y a las empresas grandes para que también facilitarles el trabajo de incorporación, ¿no?, de talento femenino, talento de mujeres que lo necesitan. O sea, la búsqueda de talento es una de las mayores preocupaciones ahora mismo en las empresas grandes, porque además la rotación es enorme. O sea, nadie dura más de 2 años. Entonces, ¿por qué no vas a prestar un poco más de atención a la mitad del mundo, a la mitad de la población, que son las mujeres, que somos las mujeres? Así que, bueno, yo creo que tiene mucho recorrido, proyectos de este tipo. La verdad es que tiene mucho recorrido, es muy necesario y que sea muy necesario evidencia pues que, eso, que todavía hace falta dar muchos pasos. Al mismo tiempo, pues es un buen ejemplo de lo que es un emprendimiento social, ¿no? Estamos hablando de un problema que padecemos como sociedad y de soluciones, que evidentemente en esta búsqueda de soluciones tiene que tener un papel importante, yo creo, el sector público, las administraciones, pero el sector empresarial pues a veces aporta un componente de innovación muy importante, más cuando hablamos del cuarto sector, que es netamente innovador por naturaleza, va de suyo, con lo cual, pues al mismo tiempo es un gran ejemplo de lo que es, bueno, el cuarto sector, ¿no? Claro, bueno, yo creo que la administración pública siempre va a rebufo, ¿no?, de lo que Sí. pasa en la sociedad y muchas veces con demasiado retraso. Las empresas son, sin lugar a dudas, el activador de transformación más potente que tienen las sociedades, porque pensad cómo se ha transformado la sociedad, por ejemplo, con la aparición de Facebook, ¿no?, en los años, no sé, fue en los años finales de los 90 o en los 2000, yo no uso redes sociales, pero bueno, que han transformado la sociedad de una manera bestial. O ahora, por ejemplo, empresas como Wallapop, ¿no?, Total. que de repente han cambiado, han dado un valor a las cosas de segunda mano y de repente han democratizado el uso de la segunda mano, que era una cosa súper estigmatizada en España. O lo Supongo que que, por los años de pobreza, ¿no?, que hemos pasado. o lo que está pasando con la inteligencia artificial, que es una gran oportunidad, también una gran amenaza si se nos va de las manos, ¿no? Y hay un debate social muy importante sobre cómo manejarlo, ¿no? Porque toda disrupción tecnológica es buena siempre y cuando entendamos que la tecnología es una herramienta al servicio de unos fines y no al revés, ¿no? Que parece a veces que las personas son herramientas al servicio de la tecnología, ¿no? A Dios gracias, precisamente esta orientación del cuarto sector, que siempre se apoya en unos valores claros, pues es verdad que es un buen antídoto, ¿no? Yo creo, para evitar pues unas derivas que a veces convierten el fin con los medios y le dan la vuelta a algo que debería de ser pues la orientación global, ¿no?, de toda la economía, de todo el sistema. Claro, y tener una brújula que te facilite ese caminar es importante, es interesante, porque bueno, al final todas y todos somos humanos y cuando estás en un emprendimiento o estás en una empresa, al final estás dirigiendo una orquesta con muchos instrumentos, entonces es de muchísima utilidad tener esa herramienta medidora que da igual de dónde proceda, da igual que proceda de un ente público, que proceda de un ente privado, siempre y cuando no se lucre, pero es importante, ¿no?, tener esos indicadores, esos medidores en los que ¿no?, te los haces de una manera más o menos recurrente, anual o, bueno, con la de periodicidad que tú necesites dependiendo de tu actividad
y siempre reconduzcas, ¿no? Siempre reconduzcas, sea como un espacio de reflexión en el que digas, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto conduce a la gente en general, ¿no? La gente que está en el proyecto, a todos los stakeholders, ¿no? Que están alrededor de este proyecto, a tener una vida mejor, una vida buena, ¿no? Como se decía en la filosofía clásica. Bueno, eso creo que es uno de los aportes más interesantes, ¿no? Que el cuarto sector aporta mediciones extras. O sea, las mediciones financieras se han hecho siempre y de eso sabe mucho la empresa, pero de mediciones medioambientales y sociales, pues igual no sabemos tanto o no tenemos tan a mano las herramientas para hacerlo. Sanas está trabajando en una herramienta, tiene una herramienta de libre uso subida a la web que se la puede hacer cualquier empresa. Se está mejorando esa herramienta. Este tipo de herramientas siempre están en perpetua transformación, en perpetua revisión, ¿no? Porque es que todo cambia muy rápido. La legislación incorpora novedades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que eso es una de las patas fundamentales del cuarto sector, el tener la lupa, el poner medición a las cosas que haces. Pues ya está muy claro por qué es tan interesante participar en esta beca 8M Emprendedora Social. Bueno, pues vamos a ver, la gente que esté viendo, las chicas que quieran emprender o que estén emprendiendo ya, ¿qué tienen que hacer para participar, para postularse a esta beca? Pues simplemente entrar en la página web de tripleferraz.com, ahí encontrarán un link que les lleva a la beca 8 de marzo. Todavía no está abierto el periodo de inscripción. El periodo de inscripción de manera simbólica se abre el propio 8 de marzo y más o menos se falla con un mes. Todavía no están las fechas cerradas del todo, pero se fallará la ganadora como al mes y medio después de abierto el plazo. Haremos una gala de entrega de premios y menciones y, bueno, también muy interesante, bueno, pues ese espacio, ¿no? de networking o de sororidad empresarial. Aquí se puede ver, estamos pinchando tripleferraz.com, aquí está la web desde la que se podrá a partir del 8 de marzo, pues bueno, postularse y es interesante que la gente participe porque es una iniciativa que no hay tantas, lamentablemente, estáis abriendo camino y bueno, hay que aprovechar los recursos que tenemos, que en general son pocos para los emprendedores, menos todavía para los emprendedores sociales y menos todavía para las mujeres emprendedoras sociales. tripleferraz.com. Que antes de terminar, que ya estamos terminando la entrevista, Raquel, interesante esto, una pincelada simplemente de esto que decís, que es un edificio sano, que es un concepto que está bastante guay. Sí, eso fue como una obsesión, lo de edificio sano, ¿no? Porque al final lo que te mueve en cualquier proyecto, y esto, bueno, tú estás con este emprendimiento también, ¿no? Tú estás con este proyecto que te moverá mucha pasión. Sí. Al final la pasión está ahí, te tiene que hacer vibrar. Entonces, para nosotros desde el principio, una condición sine qua non que tenía que tener el espacio es que fuese un espacio sano. Seguimos trabajando en esa dirección, no está todo hecho, falta mucho, pero un edificio sano quiere decir un espacio de trabajo en el que estás 8 horas o más, porque esa es otra, ¿vale? Pero 8 horas o más, trabajando en un indoors, en un espacio cerrado en el que no estás respirando aire en abierto. Queríamos que fuese un espacio saludable. Entonces, bueno, aquí hicimos esto, era un edificio industrial de 3 plantas, abandonadísimo, hecho polvo, y lo que hicimos fue meter al estudio de arquitectura SAT en el proyecto, que tenía mucha experiencia en hacer construcción y rehabilitación ecológica, y se hizo un edificio de scratch, vamos, o sea, de la nada lo derruimos y lo que hicimos fue incorporar la metodología de trabajo de rehabilitación de la arquitectura ecológica, o sea, materiales, no tenemos tóxicos en las pinturas, las maderas no tienen formaldehídos en las colas. Bueno, es que de esto podríamos hablar otra media hora, pero así por sintetizar, es un espacio sano en ese sentido. Metimos tecnología Passive House, es decir, el aire, y esto fue antes de la pandemia. El aire que respiramos en el espacio triple está filtrado, tiene un doble flujo de cogida y recuperación de la calle. Entonces, se coge aire de la calle, se limpia, se filtra, como en un quirófano, utilizamos el mismo sistema de filtros,
se expulsa dentro del espacio y se vuelve a sacar a la calle el aire. Entonces, bueno, la calidad de aire, que en Madrid es nefasta, la Sí. calidad de aire nos parecía un factor importante y así pues muchas cosas, o sea, La la luz. calidad de la luz con los ciclos circadianos y ahora lo que estamos trabajando, que quien haya emprendido sabe que no se conquista Roma en un día, estamos trabajando mucho en salud a través de la educación física, o sea, del ejercicio. Tenemos clases de yoga, tenemos el Parque del Oeste enfrente y tenemos equipación para que te vayas a jugar al bádminton fuera cuando quieras. Tenemos fisioterapia dentro del espacio. O sea, bueno, intentar acercar una mejor calidad de vida, ¿no?, a la gente en su espacio de trabajo. Yo simplemente añado que he estado hace poco por allí y que tú percibes que es agradable. Vamos, yo sabía que había un concepto detrás, ¿no? Pero antes de entrar a profundizar, lo que percibes es que el sitio es agradable. Y luego, claro, entiendes por qué te sientes bien en este sitio. En fin, ya estamos terminando la entrevista. Siempre nos gusta terminar con una pregunta abierta, algo que no se deba quedar en el tintero, Raquel, y que quieras dejar claro, que quieras bueno, enfatizar. Una pregunta abierta, o sea, que me haga yo la autopregunta. No, simplemente que digas lo que quieras decir y que no se quede sin ser dicho. Bueno, para mí, para mí es una lucha personal, no le vamos a llamar, no vamos a usar la palabra lucha, ¿no? Pero para mí es importante ser activista, ¿no? En tu día a día, en todo, en tu parte privada, ¿no? En tu vida privada y en tu parte profesional o pública. Hay que creer las cosas, hay que tener ideales y hay que luchar con ellos las 24 horas del día. Entonces, bueno, para mí habla mucho de la empresa activista. Yo no voy tan lejos. Yo creo que las personas son activistas y a través de las personas se acometen acciones dentro de las empresas. Pero bueno, la cerraría con eso, ¿no? Hay que ser activista, hay que luchar. Hay que tener un compromiso, ¿no? Porque estamos en la vida para algo más que para sobrevivir, ¿no? Y cuando se puede tener ese compromiso, pues yo creo que somos felices. No siempre se puede, ¿no? Pero cuando se puede, pues desde luego que es mejor para uno mismo. Bueno, tripleferraz.com, en la calle Ferraz, aquí en Madrid, un espacio donde siempre pasan cosas buenas, como esta beca 8M Emprendedora Social. Pues muchas gracias, Raquel. Seguiremos en contacto y bueno, si quieres, cuando esta convocatoria ya se decida, pues podemos volver a retomar. También podemos volver a retomar con María Borrell cuando ella quiera, porque bueno, nos interesa el tema y hace mucha falta. Muchísimas gracias, Raquel, por este trabajo tan importante, tan necesario para la sociedad. A ti Daniel, por dar espacio a otras formas de hacer. Pues muchas gracias, Raquel. Y ahora, bueno, pues tenemos la sección del ecomensajero. A ver qué nos trae esta semana Pedro.